Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio La Tacunga, de el Ecuador y de todo el mundo. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio La Tacunga, a través de las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia del padre Fausto Lalangui, párroco de Nuestra Señora de los Dolores, esto es en Carigán, Loja, con quien vamos a tratar el tema: la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, numerales desde el 811 al 812 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga, luego puede dirigirse al canal de Radio La Tacunga en Facebook o al canal de Radio La Tacunga en YouTube. Allí tenemos más de 220 videos con enseñanza del catecismo. Padre Fausto, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Y ahora caminamos con alegría pascual. Estamos en este gozo de la victoria de Cristo sobre la muerte, ha resucitado, ahora está en camino de Emaús, en ese gran camino en el que nos va explicando las Escrituras y nos hará reconocer en el signo de la fracción del pan. Pues qué bonito descubrir este misterio de la Iglesia a la luz de la Pascua, y qué hermoso haberla vivido esta Pascua en estos días. Me imagino que también al centro del país debe ser intensa la pastoral, la celebración litúrgica, la participación de los laicos. En fin, la Iglesia hoy se ha dinamizado mucho más con la participación de los laicos, y en este espíritu de sinodalidad y en este año santo hemos podido vivir por acá una semana maravillosa, hermosa. Y pues en esta alegría de volvernos a encontrar con Radio La Tacunga, saludos a Monseñor Paz, a quienes hacen Radio La Tacunga, y saludos especialmente a los laicos que son una fuerza apostólica en cada parroquia y en la diócesis. Que este espíritu pascual nos configure con fortaleza para que nuestro apostolado sea signo y testimonio creíble en medio de nuestras familias y de nuestras comunidades parroquiales. Perfecto, muchas gracias. Bien, la Iglesia hoy día recuerda, antes de esto vamos a expresarle, a pedirle al Padre que nos cuente cómo está su labor pastoral, cómo se encuentra allá en su parroquia. Padre. Bueno, he pasado en la última temporada muchas cosas curiosas, ¿no? Primero, un invierno poderoso en esta zona, reventó todas las alcantarillas del sector, y luego la abundancia de lluvia, de elementos que carga la lluvia, entonces nos inundamos en la parroquia, se inundó nuestro templo, nuestra casa parroquial, y pues mira, la autoridad civil política nos abandonó propiamente, ¿no? Nos abandonó el cuerpo de bomberos, el municipio, esta gestión de riesgos nos abandonó totalmente, ¿no? Porque dijeron, pues ya aquí la alcantarilla no da para más, ¿no? Entonces nos inundamos, mucha lluvia en este sector, pero el espíritu generoso, participativo de la comunidad
hizo que la inundación tuvimos a las 3 de la tarde, a partir de las 5:30 empezamos una minga hasta las 10 de la noche y pudimos vencer toda esta inundación que tuvimos aquí. Fue prácticamente curioso en este sector, primera vez que se nos inunda de esta magnitud, ¿no? Ese espíritu ya fue casi una Pascua anticipada, ¿no? Donde nos movía el amor a la iglesia, a la parroquia, la generosidad. Creo que hasta las 10 de la noche nos tomamos, no sé, unos 10 cafés, porque la gente cada ratito traía cafés y no nos dejaban trabajar. Pero fue bonita la experiencia, ¿no? Luego, la Semana Santa, pues una semana que ha sido bastante intensa, una semana bastante generosa también en la participación de los laicos, de la comunidad. Y pues bueno, ese es el momento central de nuestra fe, de nuestra eclesialidad, y hemos tratado de vivirla muy bien, muy bien. Yo soy feliz de la participación de los distintos movimientos apostólicos, soy feliz de ese espíritu piadoso, piadoso. Yo sé que mucha gente lo hace circunstancialmente por la Semana Santa, pero hay mucha gente que queda comprometida, ¿no? Queda muy bien caminando en la iglesia, y eso es lo más importante, ¿no? Pues respecto al tema que hoy tenemos, una experiencia nomás, tuvimos una reunión de sacerdotes hace unos pocos días también, por motivos de la organización de la zona pastoral nuestra, y entonces justamente estuvimos hablando del documento de Lexis Nos, ¿no? Espíritu de fraternidad, de comunión, de sinodalidad, ¿no? Esta fraternidad, cómo hacer fraternidad, ¿no? Y pues eso ahí, eh, ideas vienen, ideas van, actitudes, bueno, pero una actitud profética de algún hermano fue, dice, bueno, ¿de qué sinodalidad hablamos? ¿De qué iglesia hablamos? Y aquí en nuestras parroquias hay laicos que cogen fieles de otras parroquias para hacer formación de sacramentos, primera comunión, confirmación, y son de 2, 3 días y ya los hacen pasar porque el padrecito de la otra parroquia es fácil, en fin, que basta que le den una ofrenda porque está haciendo una obra y ya entonces, ¿de qué fraternidad y qué sinodalidad tenemos, ¿no? Entonces hay que respetar primero la institucionalidad de la parroquia, segundo, ese espíritu de comunión, somos una sola iglesia, ¿no? No puede ser que la Dios tenga un plan pastoral en el cual nos dice, el proceso de la catequesis es de 5 años, ¿no? Y es de carácter parroquial, ¿no? No dice sectorial, ¿no? Sino dice parroquial, ¿no? Y entonces, tanto los laicos como los sacerdotes, los religiosos, debemos hacer unidad, porque la iglesia es una, ¿no? Entonces, un signo de la unidad es este espíritu de fraternidad y de comunión pastoral entre grupos en la parroquia y entre parroquias también, respetarnos la jurisdicción. Es muy importante, ¿no? Porque no somos aventureros de la fe y no estamos vendiendo un producto, decir, bueno, en esta esquina se vende mejor que en la otra, ¿no? O acá es más caro, que aquí el padre exige el proceso de catequesis, o aquí exige una contribución porque está haciendo una obra. No estamos rematando. La iglesia es, justamente es el tema que vamos a hablar, ¿no? Entonces, pero yo comparto esta experiencia de reflexión porque decíamos, nos tenemos que exigir el ser una sola iglesia. No somos diversas sectas que componen un engranaje como la colmena, diversos paneles, ¿no? No, somos una sola iglesia y a eso vamos a enfocarnos hoy. Pero yo creo que la Pascua nos tiene que iluminar en ese sentido. Si creemos en Jesús muerto y resucitado, Él nos tiene que unir en cada parroquia, en cada diócesis y a nivel universal, ¿no? Perfecto, perfecto, muy bien. La iglesia hoy recuerda en Roma, hoy recuerda a San Anacleto, también llamado Cleto. San Cleto fue papa y fue el segundo que rigió a la iglesia romana después de San Pedro. Fue el segundo papa. Esto es en el año 88. ¿Qué distancia de años que tenemos? Las citas bíblicas que se han escogido para el día de hoy están tomadas 4 porque justamente el tema dice la iglesia es santa, católica, apostólica y única. Entonces, aquí tenemos la cita bíblica de la unidad, tomada del Evangelio de San Juan 17, 20 a 21, que dice así: no solo ruego por ellos, sino también por los que han de creer en mí por medio de sus palabras, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste.
En lo referente a santa, está tomada de Efesios 5, del 25 al 27, que dice: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para limpiarla con el baño de agua y la palabra y consagrarla, para presentar una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e irreprochable. La característica católica está tomada de Mateo 28, del 19 al 20, que dice: vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos y consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En cuanto a la característica apostólica, está tomada de Efesios 2, del 19 al 20, que dice: de modo que ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los consagrados y de la familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles, con Cristo Jesús como piedra angular. El tema que vamos a tratar hoy es: la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Padre Fausto, ¿nos ayuda con una introducción a este tema? Hermosos los textos bíblicos que tenemos, ¿no? O sea, precisamente son el meollo de nuestra identidad eclesial, ¿no? La iglesia es una. Fíjense que estamos en este tiempo pascual, justamente, ¿no? La iglesia es una. O sea, el ministerio de gobierno, creo que es, y de cultos aquí en Ecuador, dice que reconoce 3.000 confesiones religiosas. O sea, muchísimas, y muchísimos con el nombre de cristianas, de comunidad no sé qué, que la iglesia de no sé cuánto, la iglesia de más allá, ¿no? Hay una sola iglesia histórica, ¿no? La que procede del testimonio primero del Antiguo Testamento, de la religión hebrea, ¿no? Judía, primero de allá, ¿no? Ahí están nuestras raíces, son, como decía el Papa Benedicto XVI, los judíos son nuestros hermanos mayores, ¿no? Luego procedes fundamentalmente de la palabra y hecho de Jesús, del gran acontecimiento de Pentecostés, procede de ahí. O sea, no hay, como dicen, no hay por qué perderse. Hay que darle una mirada para todos, mira, para todas las confesiones religiosas que llevan el nombre de identidad con Cristo. Es decir, pregúntese, ¿dónde están sus raíces? Como decía el Papa Francisco, recuerda por qué camino vienes. O sea, a ver, entonces, yo creo que aquí esto, para entendernos mucho esto, ¿no? Nosotros procedemos de la ley de Moisés, de las profecías del Antiguo Testamento y fundamentalmente del apostolado de Jesús, de la fuerza del Espíritu Santo y de la acción de los apóstoles, los primeros cristianos. De ahí procedemos, ¿no? Y Jesús, en este capítulo 17 de San Juan, nos dice que el signo de nuestra identidad eclesial, el signo de nuestra fe en Él, fíjate, el signo de nuestra fe en Él es que seamos completamente uno, ¿ya? Que seamos completamente uno. Hay un dato hermoso, ¿no? Mira, ¿por qué la iglesia que llamamos católica es precisamente católica, es universal, ¿no? ¿Por qué los movimientos o las sectas o las altas confesiones religiosas son sectoriales? De un país, de una región. ¿Por qué no tienen una visión universal, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué, por ejemplo, por qué los evangélicos cristianos son diferentes a los pentecostales? ¿Por qué? ¿Por qué en el mismo día los evangélicos cristianos leen un evangelio y los pentecostales leen otro evangelio? ¿Ya? Entonces, porque no están unidos, ¿no? No es la unidad, no es la unidad. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué la iglesia, aquí en Loja, allí en Ambato, el mismo día tiene el mismo rito, el mismo evangelio, y la misma jerarquía, también el mismo pastor, ¿no? Entonces, enfocando al mismo Cristo. Entonces, y lo mismo pasará con el mismo texto en Roma, donde está la Iglesia Católica. Entonces, ¿eso qué significa? Es una. Entonces, es muy importante. La Iglesia es una, no es diversa. Es la de Jesucristo.
Y yo les digo, una experiencia, porque en un tiempo acá se metió esto la iglesia de los pobres, ¿no? La iglesia del Vaticano, decían, la iglesia del concilio, ¿no? Y entonces yo les digo, a ver, si es la iglesia del concilio, pues bueno, yo lo puedo entender doctrinalmente, teológicamente, la iglesia de los pobres también la puedo entender un poco, ¿no? Pero nuestra misión no es una porción de la iglesia, nuestra misión es la de Jesucristo. Por eso hacemos, y yo le decía, hagamos iglesia desde el Evangelio, no desde la teología, no desde la realidad que vive ciertos pastores, ¿no? Desde el Evangelio, desde el testimonio de Cristo, desde el testimonio de Pentecostés. La iglesia es una. Entonces, eso hay que tener muy importante como criterio. La iglesia es santa, claro, San Pablo lo dice, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, para limpiarla con el baño del agua y de la palabra, para consagrarla, ¿no? Para presentarla una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. A ver, aquí está muy importante esto, ¿no? A ver, porque dice, a ver, ¿usted por qué es católico? Porque soy devoto de San Antonio, soy devoto de la Virgen, soy devoto de no sé qué. Aquí no, hay más devoción a los santos que a Jesús. Hay más devoción a las tradiciones religiosas que a la Biblia, ¿ya? Y hay más presunciones de que rezan sin zapatos, que rezan de rodillas, que rezan oración del abuelo, tatarabuelo, pero nadie ostenta decir, mira, yo soy católico porque soy limpio de corazón, no de conciencia tranquila, porque algunos se pegan tremenda borrachera y el otro día dicen que están tranquilos. No es así, no es conciencia tranquila, sino limpia, como dice San Pablo, limpia, porque la iglesia, por el fundador y por las, digamos, virtudes que Jesús nos envía a proclamar, por el Evangelio, por el fundador que es Jesús, por el testimonio de los santos, por el Evangelio, por la vida sacramental y por la esperanza de que vamos a triunfar, que vamos al cielo, debemos ser santos. Un signo que nos identifica como iglesia, que somos santa, como iglesia santa, es que estamos unidos a Cristo y también en una lucha permanente. No hablamos de una vida perfecta, pero sí de una lucha permanente para quitar el pecado. Eso es muy importante, ¿no? Una lucha permanente por superar la debilidad, la imperfección, buscar un mejor nivel de personalidad, de relación, de hogar, de trabajo. O sea, ese es el signo de nuestra iglesia, ¿no? Entonces, hay que tenerla muy, muy importante, ¿no? Hay que tener esto porque a veces nos quedamos en las ramas, ¿no? Y como dice alguna gente por acá, dice, padre, se va a perder la fe, se va a estar perdiendo la iglesia. Claro, tanto mal testimonio, les digo, claro, de los padres, dice, enseguida la piedra a los padres, ¿no? Y yo les digo, miren, aquí les digo en Carigán, somos 5,000 católicos, ¿ya? De los 5,000 católicos, 4,999 son fieles, y uno apenas es sacerdote. Entonces no puede ser que por el pecado de uno se desbarate la iglesia, es por el pecado de la mayoría. Es una buena salida para uno, pero estoy diciendo, hombre, aquí no se trata de señalar quién tiene el pecado, sino cómo nos identificamos con Cristo y luchamos precisamente por esta palabrita que a veces queda como muy del pasado, ¿no? Como que queda muy pesada también, ¿no? La santidad. La iglesia es santa por fundación, por meta y por lucha. Eso es muy importante, por el camino que estamos haciendo. No tenemos una iglesia para estar consumiendo ritos y sacramentos, ¿no? Una iglesia que nos alimenta desde Cristo para llegar a ser como Cristo, santos. Es muy importante esta denominación santa, católica. Qué bonito es esto, ¿no? Jesús mismo la hizo así. Vayan por todo el mundo, Mateo capítulo 28, versículo 19. Vayan por todo el mundo. Vean, muy importante. Vayan por todo el mundo y hagan. Fíjense, no dijo rezadores, no dijo devotos de tal o cual santo, no. Hagan discípulos. Es muy importante esa palabra. Hagan discípulos, ¿eh? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir. Nosotros a veces, mea culpa, los sacerdotes, tenemos la función, los párrocos, de santificar y enseñar a rezar a la gente, ciertamente, ¿no? Pero también tenemos la función de educar, y debemos educar para que los fieles sean discípulos, no solamente rezadores o cumplidores de
parroquia, no, que sean discípulos de Jesús. Es muy importante es eso, ¿no? Pero en un carácter universal, abierto, no es aquí. A veces me dicen, padre, usted exige esto y lo otro, aquí nos jode la vida realmente. Dice, ¿cómo acá el párroco de Acacito hace otra cosa totalmente diferente a usted en este mismo tema? Digo, lo que pasa es que yo sigo a Jesús, ¿ya? Y lo que pasa es que yo creo en la iglesia universal, yo no creo en la iglesia circunstancial de mi hermano, tiene otro carisma. Entonces, pero yo tengo que construir una iglesia que es católica, es universal, no es la iglesia sectorial, a mi gusto, como dice, yo creo a mi manera. Pues no, si crees a tu manera, no eres católico. No, sencillo, ¿no? Es sencillo. Si crees a tu manera, no eres católico. Bueno, muy importante este adjetivo. Y es apostólica. Bueno, San Pablo en la carta a los Efesios está hablando de modo que nosotros somos procedentes del testimonio de los apóstoles. En la iglesia es fundamental. El nuevo pueblo de Dios que se anunciaba en el Antiguo Testamento es la iglesia, que a partir de Pentecostés y con el testimonio de los apóstoles se configuró y se hizo y se puso a caminar. Ha caminado 2000 años, ¿no? Pero es apostólica por el testimonio de los apóstoles y al mismo tiempo porque todos los bautizados tenemos una misión. Los que hemos recibido el bautismo no podemos vivir solamente por derechos humanos o por dignidad humana. Tenemos que vivir por la fe, tenemos que vivir por el Evangelio, tenemos que vivir conformes a Cristo. Eso es muy importante. Puede ser que alguno me dice, bueno, yo no me llevo bien con el Padre, me cae mal el Padre. Bueno, tranquilo, que no le caigas mal a Jesús, basta. Vamos hacia allá, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Entonces, les invito, mira, qué bonito. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Esto integrado, ¿eh? Esto es integrado, no es, bueno, yo de católico sí tengo, pero eso de santo, eso me perdonan, no hay así. Esto es los 4 valores integrados, ¿no? Interdependientes. Entonces, es lo bonito. Esta es una iglesia, por eso conoce tu fe, conoce la iglesia, no vivas por lo que dicen, no, acércate a la verdad. Eso es muy importante. Y ahora que estamos precisamente viniendo de la Pascua, justamente es eso, ¿eh? Todo el que es de la verdad, escucha mi voz, ¿ya? Escucha mi voz. Y a eso somos llamados los católicos, a escuchar a Jesús. No nos distraigamos en tantas devociones y tanto folclore religioso que a veces se lo vive muy alejado de Dios, ¿no? Escuchemos el que es de la verdad, el que quiere ser verdadero católico, escucha a Jesús. Yo creo que eso es el fundamento de nuestra fe. Perfecto, padre. Muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Rosa, yo soy una alcohólica drogadicta. Yo por consumir fui a parar a la cárcel, perdí la dignidad. Andaba bendigando todo eso y yo nada más le digo así como que la ciudadanía que el consumo de alcohol y drogas así les lleva a la cárcel y a la muerte. Amigos, nuevamente con ustedes estamos en su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuevamente el padre Fausto Lalangui, párroco de Nuestra Señora de los Dolores en Carigán, Loja. El tema que vamos a abordar o que estamos abordando es: la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Numerales desde el 811 al 812. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga, luego se pueden dirigir a el canal de Radio La Tacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-La Tacunga en YouTube. Tenemos más de 220 videos con enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica numeral a numeral. Bien, el primer numeral que vamos a analizar o que va a explicar propiamente el padre es el 811, que dice: esta es la única iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo que es una santa, católica y apostólica. Estos 4 atributos, inseparablemente unidos entre sí, indican rasgos esenciales de la iglesia y de su misión. La iglesia no los tiene por ella misma.
es Cristo quien por el Espíritu Santo da a la iglesia el ser una santa católica y apostólica. Y Él es también quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades. Interesante y muy bonito. Padre, adelante. Bueno, me estoy recordando la pregunta de algún joven, ¿no? Un padre, bueno, ¿por qué la iglesia es una, no? ¿Por qué es una, no? Entonces, es muy importante, sencilla la pregunta, pero ¿por qué es una, no? Entonces tenemos que pensar en que la iglesia es una, primero porque procede del único fundador que es Jesús, ¿no? Segundo, el testimonio de los apóstoles. Tercero, lo que está diciendo el Catecismo de la Iglesia en este numeral 811, Jesús la fundó, la acompaña y es la meta, ¿eh? El Espíritu Santo hace que nos lleva a la verdad, nos santifica en la verdad, nos congrega en la unidad y nos santifica no solamente en la práctica sacramental, sino también en la práctica de una vida digna, honesta, limpia, práctica del amor. O sea, eso es muy importante. Lo primero es que nosotros no tenemos distintos fundadores de la iglesia, ¿eh? No pueden haber concilios, reuniones, es decir, vamos a renovar la iglesia, a ver las novedades que hubo ahora más en el sino del año anterior, en fin, pero se renuevan los métodos, se renuevan las circunstancias, las teologías, pero no se renueva lo fundamental. Jesús tuvo algo claro, un antes, ¿no? Su palabra, su testimonio, su muerte, su resurrección. Ahora que estamos en esta Pascua, invitados a googlear, dicen ahora, ¿no? Vamos a googlear el Evangelio del día, ¿no? Vamos a las lecturas del día, ¿no? Ahora que estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces, veamos cómo inició la iglesia, cómo caminó entre la adversidad hebrea, judía, y la adversidad del Imperio Romano, ¿ya? Cómo creció. Entonces, es esa iglesia la que nosotros seguimos, ¿no? Entonces, no hay distintos fundadores, no, hay un solo Señor que la fundó, un solo Espíritu que la guía, la anima, la santifica, y hay unas verdades que debemos respetar. Por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo hacemos iglesia? ¿Cómo hacemos la única iglesia de Cristo? Primero, conoce el Evangelio. Conoce el Evangelio. Todos tenemos un mismo Evangelio. O sea, no tenemos distintos. La Reina Valera, que la Biblia de los protestantes. O sea, tú quieres leer todo eso, ¿no? Pero como católico, la Biblia que procede del testimonio de los apóstoles y que la custodia la iglesia. Y yo recomiendo que se lea la Biblia de Jerusalén para esto. Esa es la Biblia que yo siempre recomiendo. Y dicen, uy, padre, eso es muy cara esa Biblia. Hombre, $40 se gastan también en un ceviche por ahí, invitando a los amigos y una java de cerveza, ¿no? La compras una Biblia. Te va a durar, el ceviche te lo pasas en un día, pero la Biblia te va a durar el año, en la vida, ¿no? Entonces, el libro que más debemos leer los católicos es la Biblia. Porque tenemos una sola revelación. Entonces, cuando nosotros nos alineamos al Evangelio, estamos en esta única iglesia. Pero como digo, la Biblia que la Iglesia Católica custodia, no otras. Eso es muy importante. 2, fíjense, tenemos un catecismo de la iglesia que estamos estudiando. Qué hermoso, qué hermoso. Yo lo he vuelto a leer ahora por la invitación de la Radio La Tacunga, lo he vuelto a leer, porque lo leí hace, mira, no sé, yo creo que lo leí por ahí en el año 92, 91, ¿no? Y lo he estado predicando, pero leerlo, ahora voy a leerlo de nuevo. Oiga, es una riqueza teológica, eclesial, espiritual, hasta me renueva a mí en la predicación, me hace más firme, o sea, me identifica. Mira, pues, leamos el catecismo de la iglesia, o sea, ¿por qué tenemos tanta pereza? La iglesia es única. ¿Cómo alimentamos eso de ser única? Es muy importante. Primero, la Biblia. Segundo, catecismo de la iglesia. Tercero, mira, tenemos una sola liturgia. Oigan, tenemos una sola liturgia. Oye, no, es que a mí me gusta la misa del Padre fulano de tal. Bueno, lastimosamente somos movidos por el Espíritu, digo, entre comillas, y que nos anima a ciertos carismas, y el uno aplaude, y el otro grita, y el otro de pie, el otro que no sé. Oye, a veces distraemos, pero los sacerdotes a veces
tenemos que reflexionar y decir, bueno, la liturgia hay que respetarla. Los actos pastorales que son fuera de la liturgia, ponle todos los gritos, los cantos, los juegos, los chistes, los cachos, lo que quieras. Pero en los sacramentos, habla y testimonia de Dios, celebra a Dios. ¿Ya? Fieles laicos exijan eso a sus sacerdotes. ¡Ay, qué lindo el Padre! Nos hizo aplaudir, nos hizo disparar, nos abrazó, rezamos el Padre Nuestro de esta manera. Oye, respeta la liturgia porque la liturgia nos da unidad. ¿Ya? No nos debe distraer. ¿Ya? Yo entiendo que tienes una convivencia de catequistas, una convivencia de laicos, de fieles, quieres una convivencia con los padres de familia, los niños, o con los jóvenes. Canta, ríe, haz juego lo que quieras, cuenta cachos lo que quieras, ¿no? Sin apartarte de las verdades, por supuesto, ¿no? Sin relativizar las verdades, porque hay algunos que hacemos unos cachos, pero que relativizan todo lo que predicamos en el templo, ¿no? Y eso no tiene sentido, hermanos. O sea, por eso la iglesia es una, hay que respetar esa liturgia. Entonces, Biblia, Catecismo de la Iglesia, la liturgia, es muy importante. Los pastores, ¿verdad? Los pastores, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los ministros del acolitado, del electorado, ¿verdad? Ahora ya los laicos pueden ser consagrados hasta como catequistas, como ministros de los enfermos, la Eucaristía. Oye, esa es la iglesia ministerial, jerárquica. Que no estoy de acuerdo con el sacerdote. Yo siempre digo, a ver, le digo, hermano, ¿no estás de acuerdo conmigo? Muy bien, pongámonos de acuerdo con Cristo. A ver, ¿has leído la Biblia? ¿Has leído? Para que me juzgues que estoy mal, lee la Biblia. Lee la Catecismo de la Iglesia, lee la liturgia. Si yo estoy contradiciendo eso, tienes todita la razón. Gracias, hermano, porque me corriges. Pero si no, pues estás hablando simplemente emociones, lo que no te gusta. Entonces, no es así. La Iglesia no se construye con emociones, sino con verdades. Eso es muy importante. Por eso la Iglesia es una. Esa es la pregunta, ¿por qué la Iglesia es una? Eso ya es muy importante. Mira, tenemos una iglesia ministerial, diversidad de carismas, de ministerios, de autoridad. No somos anarquía, y no es que la iglesia tiene que renovarse. Precisamente, ¿por qué se sostiene la iglesia en 2000 años? Todas las otras instituciones políticas, sociales, toditas. Pregunten, ¿qué institución tiene más de 2000 años? ¿Eh? Ni los sistemas políticos más aberrantes no se han sostenido, han cambiado. En la iglesia, ¿qué le anima? Y eso que en la iglesia hemos habido sacerdotes pecadores, fieles pecadores, obispos pecadores y hasta papas pecadores. Pero ¿por qué se sostiene si ha habido tanta desobediencia al Evangelio? Porque la anima la verdad, la anima el Espíritu Santo, no es nuestra obra, es la obra de Cristo. Es sencillamente, por eso la iglesia es una. Entonces, a tener en cuenta esto, ¿por qué la iglesia es una? Mira, tenemos signos claros, por ejemplo, el templo, las catedrales, los santuarios son signos de culto. Tenemos una identidad cultural. Entonces, esto tenemos las mismas exigencias. Yo siempre les digo a los fieles, oigan, no hay un evangelio para los obispos, y otro para los sacerdotes y otro para los fieles. Es el mismo evangelio para todos, la misma liturgia para todos, ¿ya? La misma ministerialidad para todos. Entonces, el mismo catecismo para todos. Entonces, yo creo que este valor de la comunidad está en que contribuimos a la unidad de la fe, ¿ya? Entonces, eso es lo bonito. Entonces, quiero yo invitarles, pues, la iglesia es una, ¿ya? Y como ya lo dije antesitos, así, solemnemente, bueno, la iglesia es una. Tenemos que construir. Santa. O sea, yo no puedo decir, a ver, el Papa es santo. Dice Santo Padre, claro que dice que sea santo. Él mismo dice, soy pecador. Y él mismo se confiesa. Entonces me está enseñando que es un pecador que luche. No es un pecador acostumbrado, no porque es el Papa ya es santo. Él también está luchando igual que yo, igual que tú. Es muy importante. No te escandalices porque veas el error de un fiel, de tu vecino, de tu mamá, de tu sacerdote, de tu párroco. Escandalízate cuando veas que ese fulano o fulana es necia y no quiere corregir. ¿Ya? Los católicos tenemos que aceptarnos en la imperfección, pero fundamentalmente en la lucha por ser santos, por ser buenos. ¿Ya? Puedas tener el carisma que tengas, el ministerio que tengas, la posición que tengas, que se note
que luchas por ser bueno. Es la iglesia santa. Y acuérdate, es Jesús el que santifica la iglesia, no tus buenas obras. Cuidado, porque a veces ya, vea padre, me decía un amigo ostentando, vea padre, yo soy buen católico, le traje un carro de cosas para que regale a los pobres. Yo, no, hombre, te felicito, te agradezco, yo soy feliz y qué bueno que sea generoso. Y una señora al lado me dice, ah, linda cosa, todo el año pasa robando en la tienda y ahora viene a quedar bonito. Entonces, yo me quedé sonrojado. Yo, ¿qué le podía decir a la señora delante del Señor? Oye, él debe luchar como tú, ser bueno, honesto, por lo menos él es generoso. Pero tú, pues mira, la cuestión es la lucha por la honestidad de vida, por la dignidad, por la santidad, por ser bueno. La clave es Jesucristo. Por eso es muy importante, la iglesia es santa, por el fundador, pero también por el compromiso de conversión, como diríamos ahora en la Pascua, por identificarme como el Jesús que venció pecado y muerte, ha resucitado y es glorioso. Yo debo resplandecer en mi vida por mis convicciones de fe. Eso es muy bonito. Mi rostro y mi traje debe tener ese rostro resplandeciente de identidad con Dios. Es lo bonito, ¿verdad? Entonces, esta iglesia es santa, es santa, es católica, ya lo dijimos, es universal, es no solamente que está en todo el mundo, sino que es abierta a todas las ideologías, abierta a todas las culturas, abierta a todos los seres pensantes, y entonces, pues, los católicos no podemos ser una cápsula, ¿no? Cerrada, ¿no? A veces nos encontramos en ciertos sectores de la iglesia que estamos criticándonos unos contra otros, dándonos codazos unos contra otros, ¿no? Ah, es que este padre debería ser así, este laico debería ser así, ahí echándonos piedras. No, hombre, nuestra iglesia es universal, tenemos que darnos la mano para ayudarnos, para crecer, o sea, no se trata de que seamos cómplices, no, sino que seamos buenos hermanos, que nos ayudamos porque somos de iglesia universal. Eso es muy importante. Y bueno, yo les digo también a los migrantes que se van de nuestra tierra, pues no sé, allá en el centro país, me imagino igual, ¿no? Van a Estados Unidos, van a Europa, les digo, hey, chicos, vean, ¿ustedes son católicos? Claro, padre, dice, bueno, acuérdense que su iglesia es la madre y también está en Europa y también está en Estados Unidos, vayan a los templos católicos, no se vean a los desentendidos y después, padrecito, soy 10 años por Estados Unidos. Y claro, porque acá en Estados Unidos es difícil encontrar un templo y entonces ya no me he podido confesar nada. Hombre, yo te entiendo, sí, la movilidad y toda la otra realidad, sí. Pero, ¿cuándo hiciste el esfuerzo de ir a tu templo católico, de llevar la Biblia? Lleva la Biblia, lleva el catecismo, lee, medita. No porque estés en la diáspora, por allá, vas a dejar de vivir tu fe, ¿no? También la iglesia es universal, es muy importante, ¿no? Y fíjate, qué bonitos estos valores de la iglesia. Es una, santa, católica, apostólica. Bueno, ahora pasó nomás hace días nomás la campaña, la elección, y aquí bronqueándose con unos con otros, ¿no? Ustedes están peleando con pantallas. A ver, las redes sociales dicen del señor Novoa, no sé qué tonteras, y de la señora Luisa, qué tonteras. ¿Cuál es la verdad? ¿Ya la verdad? Pero mire, que van a mentir públicamente. No, sí, sí. Hay algunos que parece que han sido doctorados en mentiras, ¿no? Y aquí nos movemos por mentiras, nos movemos por fantasmas, ¿no? No, los católicos debemos tener una marca. Si en este país somos la mayoría, nosotros deberíamos haber elegido lo mejor para nuestra política, nuestra economía, lo que nos gobierne. Nosotros mismos debemos comprometernos, no debemos aceptar cosas injustas, cosas que no van con el sentido común, con el bien común, que no, los católicos debemos estar en la política, estar en la social, en la familia, debemos ahí brillar, somos apostólicos, y fíjense, yo les digo, padrecito, ¿por qué no hay que votar? Pues, vote por el que quiera. Mi espacio no es la política, no es la economía, no es la familia, mi espacio es el culto, ¿ya? ¿De quién es ese espacio? De ustedes los laicos. Pero si ustedes los laicos son llenos de falsedades y de mitos, ¿cómo van a dar testimonio en la política? Tienen que entrar a la política y dar testimonio que son católicos convencidos, o en la familia, o en la economía, en la diversión. Pues, mire, le digo, a ver, hermanos, aquí hay la fiesta del 18 de noviembre, fiesta de Loja.
¿ya? Ni va a haber católicos a la fiesta. Mira el otro día, a ver, ¿cuál es la diferencia entre los católicos que fueron a la fiesta y los que no son católicos que fueron a la misma fiesta? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, se quedan pensando. Digo, vean, yo vi a la mayoría de los católicos borrachos. ¿Ya? ¿Y por qué no fueron a alegrarse, feliz, bailar, cantar, gritar y renunciaron al alcohol? Si los que no son católicos, ¿sabes? Son mejor, nos dan mejor testimonio de dignidad que los católicos. Somos apostólicos, hermanos. Tenemos que hacer apostolado en la familia, en la política, en la economía, en la cultura, en la educación, donde estamos, hasta en la diversión. No debemos ser católicos tristes. Más ahora que vivimos la Pascua, ¿no? Bueno, ahí está este sentido de este numeral 811 del Catecismo de la Iglesia. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Perfecto, gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Wilson R. Por el consumo de alcohol perdí mi hogar, porque consumiendo alcohol nunca le di la importancia que debería ser, más bien me dediqué, como quien dice, a consumir, estar con los amigos. Por eso quiero decirles que el consumo de alcohol no hace solamente perder la vida, sino también familias y hogares. Amigos, seguimos con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos acompaña en esta ocasión el padre Fausto Lalangui, quien es párroco de Nuestra Señora de los Dolores en Loja, en Carigán, con quien está explicando el tema: la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Numerales desde el 811 al 812. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga, que hacen posible este programa. Los amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga pueden luego dirigirse al Facebook, busque Radio La Tacunga y ahí va a encontrar este material. O también se puede dirigir al canal del Consejo Diocesano de Laicos La Tacunga en YouTube, y allí va a encontrar más de 200 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. El siguiente numeral, el 812, dice: solo la fe puede reconocer que la Iglesia posee estas propiedades por su origen divino, pero sus manifestaciones históricas son signos que hablan también con claridad a la razón humana. Recuerda el Concilio Vaticano I. La Iglesia por sí misma es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina, a causa de su admirable propagación, de su eximia santidad, de su inagotable fecundidad en toda clase de bienes, de su unidad universal y de su invicta estabilidad. Padre, por favor, ayúdenos con este numeral. Hermoso este numeral 812 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dos cosas muy fundamentales. El fundamental de los fundamentales. Primero, la fe. La fe. Acuérdate que la fe es seguridad de lo que no se ve. Así también nos enseñó la carta a los Hebreos, ¿no? La fe en capítulo 13 de la carta a los Hebreos. La fe es seguridad de lo que no se ve. Nosotros estamos 2000 años de historia después de Jesucristo, la vida histórica, ¿no? Qué hermoso que en nuestra iglesia ha habido tanta historia humana, pero se ha sobrepuesto la historia divina que acompaña al ser humano. La fe es seguridad de lo que no vemos, ¿ya? Pero también la fe es aceptación de lo que Dios es, hace, propone, y también es aceptación de su cercanía, de su compañía. Por eso también la fe es la virtud, la actitud humana con la que disfrutamos de Dios, de su revelación, de su misericordia, de su espiritualidad. La fe no solo ha hecho santos,
La fe ha hecho también héroes, heroínas. La fe ha hecho posible lo que la ciencia no ha sido capaz de explicar ni de darnos. Lo que la experiencia humana se ha visto limitada. La fe nos ha permitido trascender tiempos, realidades, culturas. La fe, me es muy importante. Aquel texto bíblico donde Jesús dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, ¿podrían decirle a este cerro? Plántate allá al otro lado, ¿no? Y ya viera el Cotopaxi puesto en la costa del Pacífico. Sería algo que no tiene sentido, ¿no es cierto? Que no tiene realidad. Pero me quiero referir cómo la fe, porque hemos creído, a veces nos ha encontrado Dios por la fe, cuando hemos sido el desastre más grave de la humanidad. Como dijo un hermano colombiano, en la olla y la tapa encima, ¿no? Cuando uno está en la tragedia humana más dura, la crisis más difícil, y cuando hemos estado diciendo, yo no creo en Dios, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está la Virgen? Y mira lo que me pasa, y todo esto. Y llega alguien y dice, no, cálmate, si hay Dios, sí hay Dios. Sí hay Dios, mira, lo que pasa es que estos son problemas humanos, estas son realidades humanas. A ver, te has peleado con tu cónyuge. ¿Tú crees que tu cónyuge está con Dios? ¿Tú crees que tu cónyuge es obrero de Dios, es el embajador de Dios? Ese diablo, ¿qué va a estar con Dios? Dice. Entonces, ¿por qué le culpas a Dios que se dañó tu matrimonio? Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, mira, o sea, ¿cuántas veces por la fe hemos reaccionado en las realidades humanas, en las realidades familiares, sociales, incluso hasta muchos se han curado por la fe y muchos han tenido hasta una buena economía por la fe? Entonces, mira, ¿por qué la fe nos abre a trascender, nos saca de la imperfección, de lo pequeño, nos une a Dios y nos permite disfrutar el poder de Dios? Entonces, la fe, vuelvo a esto, la fe no solamente es seguridad de lo que no se ve, ¿ya? Es seguridad de lo revelado, sino que también es aceptación de lo que Dios nos ha revelado, es aceptación de lo que Dios es, Dios propone, es aceptación de su cercanía, es aceptar lo que lucha conmigo. No nos olvidemos que es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, la fe es lo primero que nos da seguridad de que la iglesia de Jesús es una santa, católica y apostólica. Eso es muy importante, la fe. Mira, junto a la fe, el valor histórico de la iglesia. Ahí el numeral está hablando que han habido muchas manifestaciones históricas, signos, que hablan también de la claridad de la claridad de la razón. Y nos recuerda el Concilio Vaticano I, que nos dice, bueno, la fe es algo perpetuo, ¿no? Es algo definido. La iglesia es algo definido. O sea, la iglesia camina en la historia, en la cultura. Que han habido malos elementos en la iglesia, lo tenemos que aceptar. Y no solamente me refiero a fieles, me refiero a papas, a obispos, a cardenales, a sacerdotes, a fieles, o sea, de todo, porque somos seres humanos, hemos fallado. Pero si fuera por nuestras fallas, ya no hubiera iglesia. Es porque Jesús sigue acompañándonos a pesar de nuestras fragilidades, debilidades, y en la iglesia han suscitado hombres y mujeres que con su compromiso, con su fe, han sido testimonio. Muchos de ellos son santos, están en el cielo, y muchos de ellos caminan junto a nosotros, que siguen sosteniendo nuestra movilidad, nuestra trascendencia, nuestro infinito. Entonces, este segundo valor para todos los que quisieran tener curiosidad, decir, bueno, estudiamos las manifestaciones históricas de la iglesia en las diversas culturas. Les dejo planteando ese tema, ¿no? Estudiemos la iglesia, la manifestación de la iglesia en las diversas culturas y en los diversos tiempos, ¿no? Y entonces, a veces la hostilidad contra la iglesia nos presentan los pecados de ciertos obispos, de ciertos sacerdotes y de ciertos fieles, pero no nos presentan la historia real de la iglesia. Conozcamos la historia real de la iglesia. Hay muchos signos a través de los tiempos. Ahora mismo, si no fuera por la iglesia, imagínate cómo se da la cohesión humana en nuestro país si no fuera por nuestra fe. La iglesia es, en nuestra sociedad ecuatoriana, un signo que nos cohesiona y nos acerca. Qué bonito. Entonces, el valor histórico de la iglesia es otro signo
con lo cual nosotros fortalecemos nuestra creencia de que estamos en la iglesia, una santa, católica y apostólica, fundada por Jesús. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Patricio M. y soy un enfermo alcohólico. A la edad de 21 años llegué a mi casa bajo los efectos del alcohol luego de una tarde de bebetoria con mis amigos. Producto de eso, mi hijo, en su inocencia, salió a esconderse. En un accidente, cae en un tanque de agua y muere ahogado en el mismo. Marcó mi vida, sufrí por 20 años producto de ese alcoholismo. Tú no lo hagas, no mates a lo que dices más querer. Amigos, continuamos con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Fausto Lalangui, nos acompaña nuevamente para explicarnos el tema. La Iglesia es una santa católica y apostólica, numerales 811 a 812. El padre Fausto es párroco de Nuestra Señora de los Dolores en Carigán, Loja. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga, luego pueden dirigirse al canal de Radio La Tacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-La Tacunga en YouTube. Allí tenemos más de 200 videos con enseñanza del catecismo numeral a numeral. Estamos llegando a la parte final de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso, nuestro saludo reverente a toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio La Tacunga, a través de las redes sociales. En especial, un saludo a la parroquia eclesiástica Nuestra Señora de los Dolores, en Carigán, Loja. Deben estar pendientes de su sacerdote que está en la radio y está en las redes sociales. Bien, un saludo a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. Padre Fausto, muy agradecido con usted por haber aceptado nuevamente esta invitación a acompañarnos en este programa con su conocimiento, con su experiencia, sobre todo pues con esta importante exposición que nos ha acompañado hoy. No queremos despedirnos sin antes haber escuchado su mensaje final, luego la bendición y cerramos el programa, Padre. Adelante. Pues ha sido siempre una alegría compartir estos breves momentos, ¿no? Y pues cuando crean conveniente, será bueno, ¿no? Pues después de leer estos numerales, 811, 812, lo que les puedo decir como hombre de fe y como hombre de iglesia, pues no ha habido otro espacio tan maravilloso donde Dios me ha amado, donde Dios me ha permitido crecer, donde Dios me ha hecho un hombre de bien. Y como sacerdote puedo testimoniar cuánta gente que estuvo alejada de Dios, alejada de la moral, encontró en la iglesia de Jesucristo, esta iglesia, una santa católica y apostólica, encontró el espacio para liberarse de sus dolores, de sus males, de sus caminos y replantearse la vida. Y hoy son gente maravillosa, comprometida en la familia, comprometida en la sociedad, en la iglesia. Y qué hermoso es. A veces, como no conocemos a la iglesia, entonces tenemos muchos prejuicios sobre la iglesia, y a veces por el mal comportamiento de un sacerdote o de un fiel, dicen, yo no quiero ser como la vecina, yo no quiero ser, ni los curas son esto. No, eso es una subjetividad, y yo entiendo que es una cuestión de un momento, pero eso te tiene que pasar. No dejes a tu iglesia, esta iglesia de Jesús, como hemos señalado aquí, la fe que nos lleva a aceptar que Jesús hizo esta iglesia, y ahí tenemos lectura del Antiguo Testamento, lectura del Nuevo Testamento, en los estudios bíblicos, las exegesis bíblicas, la hermenéutica bíblica es una referencia, pero junto a eso también la tradición oral, incluso hasta los libros apócrifos, evangelios apócrifos, que incluso muchos de ellos también narran muchas cosas de la iglesia. El derecho romano de
la era de Jesús, también en la estructura social, política de ese momento, también narra, como Flavio Josefo, la realidad de la iglesia. O sea, tenemos, por una parte, el valor de la fe, y por otra parte, los relatos históricos de la manifestación de Dios en el pueblo de la fe, en esta iglesia que camina con Él y a la luz de Él. Entonces, amemos esta iglesia, conozcamos esta iglesia, vivamos de esta iglesia, no nos vayamos de ella por cualquier circunstancia. Acuérdate que es santa por Jesús, por el Evangelio, por la liturgia, es santa por la propuesta de Dios, porque aspiramos al cielo, pero es pecadora por ti, por mí, que estamos en esta iglesia. O sea, somos imperfectos y tenemos que tener en cuenta que debemos ser imperfectos, reconocer eso, pero también imperfectos con capacidad de hacer cosas buenas y de replantear la vida. Y por lo tanto, la santidad nunca debe ser capítulo aparte. Ese es el estilo de vida, la santidad. Entonces, hermanos, no hay otra cosa más maravillosa que esto. Y más aún ahora que estamos viviendo la Pascua, vayan a sus templos, 50 días hasta Pentecostés, por lo menos hagamos una promesa, hagamos un camino pascual, alimentemos la conciencia, la fe, el espíritu, vamos, leamos la Biblia en este tiempo pascual hasta Pentecostés, digo yo así, pero la iglesia es todos los días, todo el año. Entonces, bebamos este poder del Señor muerto y resucitado y preparémonos a un Pentecostés capaz de que podamos volver a sentir las maravillas de Dios en el corazón de cada uno y también de testimoniarlo como hicieron los apóstoles frente a esa multitud dispersa de Jerusalén. Pues, ¿qué más puedo decir? Viva la Pascua, viva Jesús y que hayan católicos con verdades, católicos con verdades. Solo la verdad, no solo que nos hace libres, sino que nos hace iglesia con verdadero testimonio, con verdadero, como dice Jesús, hacemos la casa cimentada sobre roca. Entonces, a esta iglesia. Jesús mismo dijo, los poderes del infierno no prevalecerán sobre Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no van a prevalecer. Hermanos, podemos pasar por muchas crisis, pero hay una seguridad. Dios siempre salva a su iglesia y no va a dejar que el poder del infierno esté sobre ella. En esta iglesia estamos, en esta iglesia caminamos y debemos seguirnos viendo en esta iglesia. Pues el Señor Todopoderoso, que ha vencido el pecado, la muerte, que hizo esta iglesia, que la sigue acompañando, este Señor que nos ha dado el Espíritu Santo, que nos lleva a recordar todo lo que Él nos enseñó, este Señor les conceda en este Espíritu Pascual su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ánimo, hermanos, con Espíritu Pascual, sigamos en la iglesia. Perfecto, muchas gracias. Gracias, amigas y amigos. Esta fue una transmisión más de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver el próximo sábado con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues, a portarse bien, como dice el Padre. Gracias, muchas gracias, Padre. Nos vemos la próxima entrevista. Hasta la próxima. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.